Hola, buenas a todos y a todas otra vez. Seguimos aquí en este curso resumido breve de Si no tienes una idea, escríbela, dirigido a vosotros y a vosotras, actores y actrices que queréis contar vuestra propia historia y estáis buscando ciertas herramientas. Hasta ahora ya hemos hablado de cosas básicas y motores básicos para el inicio de la historia, que es la idea, por supuesto, el tema, el argumento y la estructura principal en 3 actos y la construcción de los personajes, ¿no? Más o menos se puede resumir en eso lo que hemos hablado en las 2 píldoras anteriores. Ahora vamos a incidir un poquito más en otras cosas, empezando por lo que es la estructura, que a mí personalmente es la parte que más me cuesta. O sea, decir, a mí me pasa que cuando me toca dialogar es como, bueno, por fin vacaciones, ¿no? Pero cuando estamos en la parte de la construcción de la estructura y la escaleta y todo eso, es la parte que más trabajo me pide y donde intento ser más exacto, porque creo que ahí donde luego porque son los cimientos realmente de lo del resto. Y bueno, supongo que hay gente que se le da más fácil. Yo no tengo amigos y amigas guionistas que les resulta más fácil la parte estructural que la parte del diálogo. Entonces, bueno, por eso, pues esa es la riqueza del mundo, y eso hace que cuando nos juntamos todos en un proyecto, pues eso también mejore y crezca. Entonces, también vosotros tenéis que saber un poco dónde tenéis que poner más energía que en otros sitios. A lo mejor dialogáis en un momento, pero a lo mejor en la estructura tenéis que ponerle un poquito más de empeño. Si es así, bueno, vamos a intentar hablar un poquito sobre eso hoy. Ya hemos dicho que la gran mayoría de las películas, y cuando hablo de películas, pero hablo también de textos teatrales o cualquier historia contada, eh, tienen la estructura en 3 actos como la base. Por supuesto, como en todo, hay estructuras en 2 actos y en 5. Pero es verdad que aunque haya una estructura en 2 actos y en 5, normalmente por debajo suele haber una de 3. O sea, es casi inevitable esta teoría del 3 de Aristóteles. Porque este planteamiento de desenlace que hablábamos en la película anterior, ya lo inventó Aristóteles en la poética, como sabéis, con lo cual esto ya viene de hace muchísimo tiempo. El tema está que, vale, tenemos una estructura básica en 3 actos, pero ¿cómo hacer para que esa estructura eh, mm, tenga nuevos elementos o si hay algún truco para que eso funcione de cierta manera? Bueno, hay muchos y existe, igual que cuando construimos personajes, muchas veces nos basamos en grandes arquetipos. eh, Cuando hacemos estructuras, también nos podemos basar en grandes arquitramas. Eh, que viene a ser una trama arquetípica, por decirlo así. Tramas que son prácticamente universales, que se han contado muchas veces, pero según cómo se cuenten, eh, pues hacen una historia u otra. El caso clásico del viaje del héroe. El viaje del héroe lo encuentras tanto en el Rey León como en La Guerra de las Galaxias, como en El Señor de los Anillos. Y son películas completamente diferentes, pero que al final nos están hablando de lo mismo. O de lo mismo, o se están basando en una estructura muy parecida. En la película anterior también hablé de mi película de casting, que es una película, bueno, muy de lavapiés, muy callejera, muy hecha con 4 duros y de problemas muy cotidianos. Pero yo, para escribirla, yo también me serví de la estructura del viaje del héroe, porque, porque me facilitaba mucho los pasos a seguir. ¿En qué se basa esa estructura del viaje del héroe? Pues bueno, son 12 pasos fundamentales que lo podéis encontrar en cualquier sitio de internet, empezando por la presentación, por supuesto, del héroe, que se representa en una realidad como cotidiana,
luego recibe una llamada de la aventura, esa llamada de la aventura a la que además primero él se niega siempre, pero luego pasa algo que le hace aceptar esa aventura. Esa llamada suele venir de un mentor, que es el que le lleva por un camino. En ese camino se encuentra con ciertos aliados, enemigos, luego pasa por una cueva oscura, que bueno, y luego al final, digamos que ese héroe vuelve con el elixir o consigue su meta, que es tirar el anillo, o es derribar la estrella de la muerte, o tantas otras cosas, ¿no?, que se han contado. Entonces es una estructura que nos puede servir tanto para historias fantásticas como para historias cotidianas. Pero luego hay más. Hay un libro precioso que se llama La semilla inmortal, que de hecho lo tengo aquí, que es este. La semilla inmortal de Jordi Bayó y Xavier Pérez, donde habla mucho de otras estructuras que nos sirven también para contar cosas. Por ejemplo, habla digamos, de la historia mesiánica. La historia mesiánica es, bueno, pues, por ejemplo, Superman. Superman al final nos está contando la historia de Moisés, ¿no? Y además se mezcla todo un rito muy religioso también casi de Jesucristo, o sea, es que se mezclan un poco los conceptos de cuando el padre se convertirá en el hijo se convertirá en el padre, todo eso que está en la primera película. Pero hay muchas más. A mí hay una historia que me encanta contar, que por ejemplo es que lo descubrí gracias a un profesor de la universidad, que por ejemplo E.T., de la que ya hablé un poco en la primera píldora, pues E.T. no es más que la historia de Jesucristo. Entonces, porque E.T. es un personaje que viene del cielo, se rodea de, digamos, discípulos, que son Elliot y sus hermanos y sus amigos. Preconiza un mensaje de ser buenos y estar continuamente recurriendo al reino de los cielos, ¿no? Mi casa de teléfono, como una llamada, ¿no?, hacia el reino de los cielos. Y hace milagros, ¿no? Resucita flores, muchas cosas. Y muere, resucita y sube al cielo. Esa es la historia de E.T. Pero igual también, y luego coges una película como El Día de la Bestia y te das cuenta de que la historia que está por debajo es la historia del Quijote, ¿no? De Don Quijote. Es un cura que se vuelve loco de tantas lecturas satánicas y que se une a un escudero, que es Santiago Segura, a la caza de unos gigantes que no existen, porque en ese caso porque están de drogas hasta arriba y porque el otro se ha vuelto un poco, está como una cabra. Entonces, si nos fijamos debajo de todas esas películas, hay historias que ya se han contado. El tema es que cambiamos el punto de vista y cambiamos ciertos elementos para contarla según nos interese. Entonces, si veis que vuestra historia pueda moldarse a historias que conocemos, por ejemplo, París, Texas. París, Texas es el viaje de Ulises, de Ulises, en la Odisea de Homero. Está buscando a su Penélope. Quiere volver con ella, ¿no? Que es lo que ocurre al final. Lo que pasa es que esa Penélope está en un peep show de esos. Entonces, tened en cuenta que esas estructuras existen. Si hay historias que os gustan mucho, no tengáis miedo a analizarlas en profundidad y a sacar de ahí los elementos fundamentales para, a partir de ahí, pues intentar construir vuestra propia historia. Eso en cuanto a la estructura. Luego, no olvidemos que tanto una película como una obra de teatro está dividida en escenas. Y si ya habéis hecho la escaleta que os pedí en la píldora anterior, esa escaleta habréis marcado lo que llamamos pulsos narrativos, que son avances. Entonces, digamos que en cada avance la historia va creciendo por algún sitio y va aumentando el grado de conflicto, o el personaje va pasando por una nueva fase. Esas escenas también tienen una estructura propia interna. Normalmente también tienen un planteamiento, un desenlace, por muy pequeñas que sean.
A mí hay una cosa que me gusta mucho y que cuenta, bueno, imagino que todos conoceréis este libro, que es el guión de Robert McKee, es un clásico. Eh, este libro tiene muchas cosas interesantes y otras que no tanto, como cualquier manual, pero a mí hay una cosa que siempre me llamó mucho la atención, que McKee habla de que las escenas se mueven por polaridades, y me pongo de pie para explicar esto bien. Digamos, si tenemos una escena, imaginemos una escena que empieza en negativo, como el personaje, digamos, triste, apagado, suele terminar con algo que de alguna manera le da cierta esperanza o le ilusiona o le hace avanzar. Igual que cuando empezamos con una escena, pues imaginemos una pareja de amor arriba en un restaurante, que están de subidón, normalmente esa escena va a acabar con algún problema que esa pareja va a tener que resolver y que les hace, digamos, entorpecer la velada perfecta que se le han planteado. Y entonces así van toda la secuencia, pasando de negativo a positivo. No tiene por qué ir en ese orden, puede haber dos positivas seguidas, etc. Y eso es lo que hace que se construya la película entera. Y normalmente, efectivamente, luego hay un gran negativo o positivo al principio, que es como empieza el personaje, y un gran positivo o negativo final. Y esto es lo que se llama el arco. El arco del personaje, o el arco de la película, como queráis llamarlo, que es el cambio que va a hacer el personaje desde que empieza la película hasta que termina. El otro día hablábamos de Regreso al Futuro, porque es un ejemplo clásico de guión, y porque tiene muchas peculiaridades. En el caso de Regreso al Futuro, el personaje entre el principio de la película y el final no cambia. Es casi un personaje como de cómic. Normalmente los personajes de cómic no cambian, cambia a su alrededor. Pero Marty, cuando empieza la película es de una manera y cuando termina prácticamente sigue igual. O sea, no ha evolucionado. Pero todo el universo de alrededor sí que ha cambiado. Algo parecido pasa también en Patterson, de Jim Jarmusch, que me encanta esa película. La peculiaridad que tiene es que el personaje sí cambia un poco, pero es una pequeña cosa que ocurre al final. Pero el personaje de Patterson se mantiene prácticamente inmóvil de forma interior todo el rato, pero todo lo que lo rodea, su novia, el personaje se encuentra en el bar, todo lo que el universo que rodea a Patterson, todo eso va girando y va cambiando de una manera espectacular. Es una película que si no habéis visto os recomiendo encarecidamente. Y fomenta mucho eso, el trabajo del arco del personaje. Entonces, si estáis trabajando vuestra historia, tenéis que tener en cuenta eso. ¿Cómo empieza el personaje? ¿Y cómo va a terminar? Y en ese camino, ¿qué le va pasando? ¿Y cómo va evolucionando? ¿Cómo va pasando de un sitio a otro? Hasta llegar al final de la película. Eso es un poco lo que os puedo decir sobre las estructuras y sobre las arquitramas. Espero que estéis escribiendo y que sigáis avanzando y bueno, y ya que estamos en este punto, me gusta también, como ya es el momento en el que ya creo que hay que lanzarse a escribir el guión, supongo que los conoceréis, pero hay dos programas básicos para escribir guiones. Uno es el CELTX, CELTX, lo escribo. CELTX, ¿vale? La verdad no tengo muy claro si esto luego se va a ver al revés, pero CELTX, si no lo volteáis. Que está en internet, es gratuito, creo que la versión que hay ahora solamente funciona online, pero funciona perfectamente. Tenéis el formato del guión tal cual, os sirve para escribir tanto guiones de cine como de teatro como de cómics, y ya viene con la plantilla, con lo cual facilita mucho todo y os va a permitir tener un resultado profesional, que es lo que os van a pedir también, que ya es ese guión que deis tenga una base importante a nivel visual y que se vea que está escrito por un
guionista profesional, que para mí un guionista profesional es cualquier persona que se dedica a escribir guiones e intentar venderlos. Y luego hay otro programa que ya es de compra, no sé que lo consigáis bajar, que yo no lo conseguí, que se llama Final Draft, que es como un programa como más, no sé si más serio, pero sí que digamos más instalado en la industria, que la verdad es que permite muchísimas cosas y es un programa que a mí, vamos, en mi caso es mi favorito, aunque trabajo con los dos, según el proyecto. Y si no queréis usar ninguno de los dos, en la página de ABC Guionistas vais a encontrar una plantilla de Word comodísima, con la que yo también he escrito muchísimos guiones y que con una macro, entonces control 1, control 2, control 3, te va a marcar en los sitios exactos donde colocar el cursor para contar cada cosa. Entonces te pondrá el encabezamiento, la acción, pero bueno, este tipo de cosas las contaremos en la siguiente píldora porque ya entraremos en la escritura propia del trabajo. Que un abrazo a todos y a todas y nos vemos ya en la cuarta píldora y la última.